Hola y bienvenidos a Sabor Colectivo. Yo soy María y hoy les traigo una receta que está deliciosa. Son unas galletas con chispas de chocolate, pero no es cualquier receta. Esta receta contiene chispas, tiene trocitos de chocolate y tiene nueces. Además es facilísima, definitivamente es una de mis favoritas. Así que empecemos. El primer paso es, en un tazón vamos a agregar media taza de azúcar granulada, una taza de azúcar morena oscura y 200 gramos de mantequilla, que son aproximadamente 2 barritas. Y con la batidora vamos a mezclarlos de 5 a 8 minutos. A este proceso se le conoce como cremar. Si no tienen batidora, con una espátula pueden ir presionando la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Para cualquiera de los dos casos es muy importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Vamos a ver cómo la mezcla va cambiando a un color amarillo más clarito. Recordemos detenernos para incorporar lo que se nos va quedando en las paredes del tazón con una espátula. Sabremos que está lista una vez que hemos llegado a obtener una mezcla de textura cremosa y color pálido. Aquí vamos a agregar 2 huevos a temperatura ambiente. Se agregan uno por uno, asegurándonos que se incorporen muy bien a la mezcla. Seguido a esto, vamos a agregar una cucharadita de vainilla y batimos para incorporarlo. Ahora agregamos 3 tazas de harina, una cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio y lo servimos sobre nuestra mezcla. Con ayuda de la batidora vamos a mezclarlos justo hasta que estén incorporados. Les recomiendo utilizar una velocidad bajita para hacerlo o bien pueden utilizar una espátula. Si nos queda harina alrededor del bowl, lo vamos a terminar de incorporar con una espátula. Ahora sí, viene la mejor parte. Vamos a agregar una taza de chispas de chocolate semidulce y una taza de chocolate sin azúcar o 100% cortado en trocitos. Les recomiendo picarlo con un cuchillo para pan. A mí me gusta dejar unos trocitos más grandes que otros. Después agregamos media taza de nueces picadas y revolvemos cuidadosamente con una espátula para que todo esté incorporado. Y ya está listo. Ahora, en una bandeja con papel pergamino o parchment, utilizando una cuchara para helados o 2 cucharas medianas, vamos a porcionar las galletas. A mí me gusta utilizar la cuchara para helados ya que es más fácil que todas las galletas nos queden del mismo tamaño, pero las cucharas se pueden usar sin problema. Es importante colocar las galletas con bastante espacio entre ellas, ya que se van a extender en el horno. De esta receta salen 24 galletas y hoy voy a hornear la mitad. Como me sobraron chispas de chocolate, voy a utilizarlos para decorar la galleta por encima. La ventaja de las chispas es que van a conservar su forma en el horno. Ahora las vamos a poner en el horno precalentado a 375 Fahrenheit por 10 minutos. La otra mitad de las galletas las voy a congelar. Para esto vamos a porcionar las galletas de la misma forma sobre otra bandeja o un plato. Aquí no hace falta espaciarlas, vamos a ponerlas en el congelador o nevera por un par de horas. Después las podremos pasar a una bolsa para almacenarlas hasta 3 meses. De esta forma podremos tener galletas frescas en cualquier momento. Pasados los 10 minutos en el horno, vamos a colocar la bandeja sobre una rejilla y aquí es donde vamos a hacer nuestras galletas lucir irresistibles. Vamos a utilizar una barra de chocolate de nuestra elección. Yo elegí un chocolate 70% de la marca Lindt porque me encanta y derrite perfecto. Lo vamos a partir en pedacitos y los vamos a introducir en las galletas cuando estén recién salidas del horno. El chocolate se va a derretir y se va a fusionar con las galletas. Vamos a dejar las galletas reposar en la bandeja por unos 10 minutos. Después las vamos a mover a una rejilla para que terminen de enfriarse. Bueno, ya terminamos con la receta. Como pueden ver, es facilísima
y realmente van a impresionar a cualquiera si la hacen. Todo lo que yo le agregué, las nueces, los pedazos de chocolate, el chocolate después de hornearlas, todo es opcional y es cuestión de gustos. Si no les gustan las nueces, pues no se las ponen. Pues es cuestión de que cada uno le vaya agregando su propio toque. Pues bueno, vamos a probarlas. Uy, todas se ven tan deliciosas. Por fuera están crujientes, por dentro están suavecitas, el chocolate aún está derretido. Vamos a ver qué tal. No tienen una idea de lo deliciosa que está. El chocolate, la variedad de entre dulce y chocolate un poquito más oscuro hace un balance perfecto. Las nueces le dan esa tercera textura. No tengo palabras, está deliciosa. Realmente les recomiendo esta receta, ojalá se convierta en una favorita para ustedes. No se van a arrepentir de hacerla, pueden congelarla hasta 3 meses sin ningún problema. Déjenme en sus comentarios cómo les fue con la receta, si les gustó, si la encontraron fácil. No olviden suscribirse y pues nos vemos en la próxima.